Bienvenidos a nuestro encuentro, padres de familia. Hoy estamos de nuevo entonces con nuestra catequesis familiar y nos reúne la guía número 10. Les contaba en la reunión anterior que iniciamos el tercer bloque, entonces este es el segundo tema. Importante recalcar que en este bloque hablaremos de muchos de los asuntos que tienen que ver con nuestra fe y nuestro conocimiento de la Iglesia, arrancando por conocer lo que es el pecado. En el tema anterior hablábamos de exactamente el pecado, de nuestra desobediencia. Y ahora pues les damos la bienvenida y les decimos que vamos a entrar en el tema ya. Y para entrar en el tema pues lo primero que tenemos que apreciar es esta imagen. En esta imagen nos vemos nosotros acá, a este lado, en nuestra vida. Un puente, ese puente es una cruz y al otro lado de la cruz, el jardín, el Edén. Es hacia allá, hacia donde caminamos. Pero para poder pasar hasta el Edén tenemos que pasar por la cruz. Con todas sus dificultades, ahí alcanzamos a ver el fuego. Jesús nos enseñó, nadie va al Padre sino por mí. Es a través de Jesús y de conocerlo a Él que nosotros podemos llegar al Padre. ¿Y por qué podemos llegar al Padre? Por un regalo que nos hizo Jesús, su obediencia. Y ese es el nombre de nuestra catequesis de hoy. Jesús sí obedeció a Dios Padre. Porque el Padre lo mandó para que nos salvara. Esa fue la tarea de Jesús. Y como esa fue la tarea de Jesús, entonces planteamos nuestro objetivo. Y el objetivo hoy es reconocer que en su Hijo, Jesucristo, Dios Padre, nos ha dado la solución verdadera y definitiva a nuestro pecado. En nuestra condición de pecadores, entender esto, que Jesús vino para liberarnos de las cadenas del pecado. Esa frase resume la enseñanza de hoy. Y al igual que en todos nuestros encuentros, hoy les proponemos también una canción muy hermosa. Se llama Jesús es el Señor. Sin más preámbulos, pues solamente invitemos al Señor a nuestra reunión. Pongámonos en disposición y digamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Reunidos de nuevo tus hijos, Señor, en esta reunión. Nos colocamos a tus pies para alabarte, para bendecirte, para decirte a ti, Dios Padre, gracias por el regalo de tu Hijo Jesús, porque nos lo enviaste para nuestra salvación, porque lo pusiste ahí como nuestro profesor, como nuestro guía, como la luz, como el camino para llegar hasta el Edén. Queremos, Señor, caminar de tu mano, queremos, Señor, caminar con tus mandatos, para poder merecer el premio de llegar de nuevo hasta el Edén, de donde nos trajiste, Señor, y regalarnos esa salvación. Gracias, Señor, por eso. Hay una cita que está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice, tanto amó Dios al hombre que por eso nos envió a su Hijo Jesucristo. Y Jesús no vino para juzgarnos, sino para salvarnos, para mostrarnos el camino de la salvación. Entrando ya en el tema, empezamos a utilizar el formato como está diseñado la guía, que está planteado en 3 áreas que son el ver, el iluminar y el actuar. Sería muy importante que ustedes vieran sus hojas y verán que están separados de estas áreas. Iniciemos por el ver. En el ver tratamos de adentrarnos en el tema, y al adentrarnos en el tema pues tenemos que mirar un poquito qué pasó antes, y en ese qué pasó antes nos preguntan qué aprendimos acerca del pecado. Y dijimos, como lo nombramos al principio, que acerca del pecado dijimos que el pecado es decirle no a Dios, decirle no a sus mandatos, que con el pecado estamos rompiendo nuestra relación con Dios, que si queremos estar en sintonía con Dios, en concordancia con Dios, tenemos que cumplir con todo esto. Y eso significa entonces que tenemos que reconocer a Jesús como nuestro Salvador. ¿Tú reconoces
a Jesús como Salvador tuyo y de tu familia? Si es así, pues entonces tenemos que saber qué fue lo que hizo, cómo fue que nos salvó. Si miramos un poquito la historia que conocemos de Jesús, sabes que cuando Jesús estuvo entre nosotros, vino, hizo amigos, enseñó, sanó, resucitó, pero también murió. Murió por ti y murió por mí. Y hizo algo todavía mucho más espectacular, resucitó. Y con eso nos mostró que todos resucitaremos igual que Jesús si vamos de la mano con Él. Y eso se llama la salvación. Y la pregunta es, ¿tú quieres la salvación? Si tú quieres la salvación, como la quiero yo, como la queremos todos en nuestras familias, pues la solución no es sino una: ser obedientes como Jesús, respetar sus mandatos. Miremos ahorita el iluminar. Y el iluminar es la lectura. La lectura, Dios nos habla. Y esta vez nos habla a través de la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículos del 3 al 10. Esta lectura se titula Alabanza a Dios por su obra salvadora. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él, en su bondad, se había propuesto realizar en Cristo este designio, e hizo que se cumpliera el término que había señalado, y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces ahora haremos lo que llamamos la lectio divina, que es la lectura orante del texto bíblico. Primero diremos qué nos dice este texto. Nos habla con toda precisión sobre ese grandioso regalo que Dios Padre nos hace al enviar a su Hijo al mundo, para que por medio de su gran sacrificio en la cruz, la humanidad fuese redimida del pecado. ¿Qué me dice el texto? El texto nos dice que debemos dar gracias a Dios por las bendiciones espirituales y celestiales para que por medio de su Hijo Jesucristo seamos santos e irreprochables. ¿Qué le digo yo al Señor según el texto? Esto lo hacemos a manera de oración. ¿Qué le digo yo desde el fondo de mi corazón? Dios Padre, Rey del amor y la misericordia, te pedimos perdón por no saber agradecer y perdernos de esas grandes bendiciones que nos ha entregado con el sacrificio de su Hijo Jesucristo. ¿A qué me compromete este texto? Aquí va nuestro compromiso con el Señor. Mi compromiso, Señor, es tratar de alejarme de las tentaciones del mundo para no caer en el pecado. Ayúdanos a comprender este gran misterio de la entrega de tu Hijo Jesús para la salvación del mundo.
Hasta aquí pues tenemos lo que es la lectura orante de este texto bíblico. Queridos hermanos, el pecado en la humanidad no fue un obstáculo para Dios Padre. Él siguió con su plan de adoptarnos como sus hijos, aun cuando le demos la espalda con nuestro pecado. Pero lo que Dios en realidad quiere es que todos alcancemos la salvación. Escuchen pues con atención esta hermosa verdad. Jesús con su nacimiento restauró nuestra naturaleza caída. Con su pasión borró nuestros pecados. Con su resurrección nos dio la vida eterna y con su ascensión al Padre nos abrió las puertas del reino de los cielos. Jesús con su obediencia restauró los dones que nosotros habíamos perdido con nuestra desobediencia. La cruz de Cristo es como ese puente que se tiende para unir la humanidad pecadora con Dios y reunir los seres humanos como verdaderos hermanos. Cuando nosotros estamos en pecado, nos podemos considerar como muertos. Pero si estamos unidos y en gracia de Dios, estaremos vivos. Esta afirmación la podemos encontrar en Romanos 6, versículos 6 del 8 y el 11. Bien, ya para terminar, miremos los textos complementarios. Y hoy nuestra invitación es a que los niños en su hojita de compromisos hagan la siguiente tarea. Hay que escoger un par de citas de estas 6 posibles que les vamos a dar. Las citas son Mateo capítulo 18, versículo 14, Romanos capítulo 5, versículo 8, Efesios capítulo 4, versículo 22, Romanos capítulo 6, versículo 5, Romanos capítulo 6, versículo 8, o en Romanos capítulo 10, versículo 9. Y ya en el actuar, que es la última parte del tema, queremos invitarlos a un diálogo con sus hijos acerca de esa obra tan grande que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Y que la mejor forma que tenemos para corresponderle al Señor es cumplir con sus mandamientos y practicar las obras de misericordia. O sea, no solamente amar a Dios, sino también reflejarlo en el prójimo. Invitación también a leer Romanos capítulo 6, versículo 23, que es la imagen que está al final de la hojita de los padres. Conversar acerca de esa imagen con sus hijos, que les enseña esa imagen. Y la tarea para los niños, que es aprender los mandatos del Señor, o sea, los 10 mandamientos. Y ya entremos en esta parte final con nuestra oración final. En nuestra oración final le decimos de nuevo al Padre: muchas gracias por Jesús y a Jesús por enseñarnos a obedecer. Y pedirle, Señor, que nos des mucha fortaleza para obtener esa capacidad de soportar los embates del mundo que nos pide que pequemos, que estemos a toda hora separados del Señor. Señor, tú eres grandioso y queremos buscar la salvación a través de ti. Y terminemos como terminan nuestros hijos, nuestros niños en la catequesis, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre que eres, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en el próximo encuentro.